Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Llegó el viernes. Son las 10. Tenemos data. Compartimos la información que necesitas saber para cerrar bien la semana. Tenemos data. Con la conducción de Isabel Vila y Norma Tarsi. Hola, buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Tenemos Data del viernes 11 de junio. Hola Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, con mucha información, muy bien dentro de todo lo que podemos estar. En Pocas positivas. En las cosas que están. Vamos a dar después algunas positivas como para poder levantar el ánimo. Claro, empezar un fin de semana. Porque no todo siempre es tan malo, hay cosas buenas también. Hay cosas muy buenas. Como tu peinado. Peinado. Y el tuyo. Hemos renovado el look pilífero. Isabel, contame qué tenés para hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de las vacunas, cómo está, de la pandemia, ¿no? Cómo siguen los pasos, cómo están aumentando los casos, que hay ahora un nuevo temor. Hay 2 casos se han detectado de una nueva variante que se llama Delta. Hay 2 casos en el país detectados y parece que esta variante no responde a ninguna de las vacunas y es pero muy contagiosa. Empezó en Reino Unido y acá ya tenemos 2 casos. Después vamos a ver la controversia con las vacunas. El mundo está donando vacunas y a nosotros no nos llegan. La vacunación en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, hay vacunas que están guardadas, porque hay 2 razones. Hay una parte que las guardan, no sabemos para qué, y otra que muchos en los vacunatorios, la mitad de la gente que está convocada no se presenta, muchos no se fijan y no se enteran de que tienen turno para vacunarse, y aquí el gobierno de Axel Kicillof actúa mal, está comunicando mal o no está yendo a esos barrios muy pobres donde la gente no tiene la información ni sabe cómo informarse. Bueno, a raíz de eso te cuento, bueno, los casos de ayer fueron 27.628 contagios y 669 fallecidos, que suman un lamentable y tristísimo saldo de 83.941 fallecidos desde el comienzo de la pandemia. Pero un poco lo que decías vos recién de la provincia de Buenos Aires, vos sabés que aclararon en la provincia de Buenos Aires que hay 2,5 millones de personas que están en condiciones de vacunarse pero que no se inscriben. Por lo tanto, no lo llaman. Y eso también, eso habla también de una falla en la convocatoria, en cómo mal manejo, evidentemente. ¿Cómo comunicás que la gente se tiene que anotar? ¿Cómo, es decir, de alguna manera enviar algún instructivo, enviar a asistentes sociales o a personal del Ministerio de Salud que ayude a la gente a inscribirse? Porque muchos no saben cómo hacerlo, muchos tampoco tienen los medios para hacerlo. Entonces, me parece que también ahí hay una falla de comunicación. Pero bueno, de fallas de comunicación tenemos a lo grande. Después vamos a hablar de eso y de la cantidad de asesores que hay para comunicar bien. Vos sabés que con respecto a la pandemia, en el mundo las vacunas están sobrando. Acá a nosotros nos faltan, pero en el mundo sobran. Y el gobierno de Estados Unidos, a través de su presidente Biden, ha confirmado la donación de 500 millones de dosis
para países con dificultades económicas. Esas dosis se van a repartir entre 92 países de Latinoamérica, África y Asia, pero Argentina no está incluida. ¿Por No qué, le toca nada. ¿por qué esa discriminación? No, no está discriminada. La mayoría de las vacunas, que estas van a ser distribuidas a través del fondo COVAX, son de Pfizer. Y en la Argentina, por negligencia, es la palabra que incluyó la genia médica de Cecilia Moró y avaló los genios de diputados que estaban en la redacción de esa norma. No incluye a Argentina porque tiene este inconveniente legal y por eso quedamos fuera de eso. Además hay pero esto tiene un costado interés político y es muy claro, y salió una diputada que dice que es experta en salud mental, lo que no pasa, me parece que le haría falta asistencia a ella, personal, y dijo que no necesita, se llama Mara Bauer, no, dijo que no hacía falta esa vacuna de Pfizer porque era para vacunar a los niños y acá en realidad necesitábamos para las personas mayores. Es la ignorancia que tienen estos que tenemos ahí sentadito en el Congreso, cobrando sueldos superiores a los 250.000 pesos, que le parecen vergonzantes a la señora Vallejos, que es diputada, esta semana salió a decir eso, una profesional de la economía que le tardó 14 años en recibirse de economista. Debe tener muy bien fijados los conocimientos, porque cada vez que habla dice una estupidez. Y Esto, esta vez más que una estupidez fue una ofensa a la sociedad, porque los médicos están exponiendo su vida y luchando a 20, 24 horas sin parar con un sueldo de 50.000 pesos y ella tiene 250.000 pesos de base. Después está la representación por eventos especiales y demás, y los tantos y tantos pasajes, asesores que tienen. Y pasajes, desarraigo y todos los demás beneficios que beneficios. tienen como diputados, eso es tomarle el pelo a la gente, Y la porque verdad que da realmente, vergüenza. porque gente que se quedó sin trabajo, a la gente que realmente está luchando por abrir su local, su negocio y le siguen cobrando los impuestos y no puede pagarlo, que viene perdiendo lo poco que pudo haber ahorrado, gente que realmente no tiene trabajo desde hace un año porque lo Miles y echaron. miles y miles de gastronómicos, ¿viste? Mozos, cocineros, ayudantes de cocina, que se quedaron sin trabajo porque los dueños de esos establecimientos pudieron pagarles durante un tiempo, pero después ya no pudieron más porque tienen cerrados sus locales y cero ingreso. Entonces, toda esa gente, ¿qué tienen que decir esos 250.000 pesos? Es un sueldo que da vergüenza. Vergüenza da ella directamente. Pero bueno, esa es la calidad de diputados que tenemos. Hay otra diputada que salió esta semana, que no me acuerdo bien el nombre, que dijo que no era el momento. Se llama Carolina Gaillard, del bloque oficialista. No es el momento de pensar en el republicanismo. Pero hay que recordarle a esta muchacha y a muchos de los que tenemos sentadito en el Congreso que la emergencia no le da derecho a llevarse la Constitución por delante y el que estemos en una emergencia no implica que tenés derecho a avasallar. Te quedaste congelada, Isabel. Sí, realmente es muy, muy... Volviste a la vida, Isabel, te habías quedado congelada. Me parece que fueron de diputados, te cortaron la señal. No sé si me estás escuchando. No, tenés muteado el micrófono. Isabel, tenés que desmutear el micrófono. A ver, bueno. Bueno, yo les sigo comentando que hubo un fallo inédito este año. Realmente
pasó en La Rioja. ¿Me estás escuchando ahora, Isabel? Sí, ¿vos? Estoy conectada. Ahora sí. Bueno, no. Le estaba contando a nuestra audiencia, mientras vos volvías a resurgir, que hubo un fallo inédito en los tribunales de La Rioja este año, porque condenaron a 5 años de prisión efectiva a un hombre acusado de porno venganza. Es decir, se había separado de su pareja y empezó a difundir por las redes sociales videos íntimos. La pareja lo denunció y ayer lo condenaron a 5 años de prisión efectiva. Esto se debe a que se incorporó en el Código Penal la figura de la difusión no consentida de contenidos sexuales. Bueno, esto es una buena noticia para que muchos, tanto hombres como mujeres, cuando terminan una relación no tomen esas medidas. Eso fue un poco para relajar todo lo que veníamos contando de la Cámara de Diputados, para que nuestra audiencia no se sienta realmente tan deprimida con tanta información, porque ahora le voy a dar otra mala. Entonces le dije, bueno, le doy una buena, que la justicia actuó, porque la mala para algunos, que insistimos, hay sectores que la están pasando bomba económicamente, como por ejemplo los empleados del PAMI, porque Luana Volnovich, que es directora del PAMI, acordó con ATE un aumento salarial del 40% y un bono de 20.000 pesos. Bueno, esta señora está haciendo justicia con los que trabajan ahí en el PAMI, porque ella dispuso financiar las unidades básicas de la Cámpora, otorgándoles 100.000 pesos a cada una, utilizando como pantalla los centros de jubilados. Y te voy a decir algunas direcciones: Ambrosetti 279, Boedo 1868, Rondó 3018, Hernandarias 1201, son algunas de las direcciones de estas unidades básicas en las cuales decían que había centro de jubilados, y me tomé el trabajo de recorrerlas y no hay ningún centro de jubilados, son simplemente centros de militancia de la Cámpora. 100.000 pesos por mes a cada uno de esos es mucho dinero, porque no tengo exactamente la cifra exacta que ha destinado esta mujer para eso, pero eso es para política. Lo mismo que está haciendo el ANSES, que a cada rato salen jubilaciones, distintas modalidades para jubilarse a gente que no hizo los aportes. Cuando nosotros en Argentina tenemos un sistema solidario de reparto. ¿Qué significa esto? Los que hoy trabajan aportan para los que están jubilados y los jubilados reciben lo que aportaron los que estaban trabajando. Los que están trabajando hoy están aportando para cobrar el día de mañana su jubilación. Es decir, el que trabaja aporta para cuando se jubila. Pero nunca van a poder los jubilados tener una buena remuneración o acorde con lo que han aportado, cuando desde la caja del ANSES salen subsidios para AUH, subsidios para gente que no hizo los aportes y se jubila, todo tipo de subsidios para la garrafa, no sé cuánto. Entonces es muy difícil. Ahí hay un fondo que debiera crearse, que es los aportes extraordinarios que reciben los legisladores, el aporte por desarraigo que reciben los legisladores, que ahora no tienen por qué cobrarlo porque están en sus casas. No están desarraigados, es porque están en sus casas y se desarraigan, ni siquiera se comunican por Zoom, porque cuando se hacen las sesiones por Zoom, la mayoría no está conectado. Y otra cosa, los pasajes que les dan, los importes de esos pasajes también deben de ir a ese fondo común que serviría para pagar a todos estos subsidios que seguramente son necesarios darlos, pero que no puede ser que lo paguen los jubilados o los pocos que están en blanco trabajando, que son los que aportan.
ya es demasiado lo que están soportando la clase media baja, que es la que trabaja y paga la fiesta. Sí, aparte, convengamos que aclararle a nuestra audiencia, que por ahí muchos no lo saben, que esos pasajes se dan para utilizar dentro de la gestión del legislador. Pero tienen la ventaja que si no los usan los pueden cambiar por plata. Entonces, Por eso, ese ¿te dinero tiene... imaginas ¿Te imaginas que ahora que no, ya lo hacían antes, cuando en épocas normales donde se podía viajar, que muchos lo utilizaban para dárselos a amigos o a compañeros de partido? Y esto lo digo de todos los partidos, se utilizaba de esa manera, no vamos a hacer hincapié en uno en especial. Y si no, muchos directamente cuando le empezaron a dar la posibilidad de cambiarlos por plata, ya no los entregaban tan fácilmente y los cambiaban por plata. Entonces, es otra entrada extra que tienen porque ahora no están viajando a ningún lado. Así que... Ni al escritorio de la casa para conectarse por Zoom. Bueno, sí. te voy a dar una parcialmente buena. Vos sabés que sí. los monotributistas habían recibido una muy mala noticia y todos aquellos que estaban al día con sus pagos se encontraron que tenían una deuda desde enero hasta junio. Y era una deuda significativa. Bueno, este proyecto volvió para atrás. La Cámara de Diputados presentó un proyecto que da marcha atrás con el cobro de los aumentos de las cuotas desde enero de manera retroactiva. Va a haber algunos otros cambios en el tema de ganancias, se retrotraen los valores de diciembre de 2020, las cuotas de los meses de enero y junio de 2021 en sus tres componentes. Quiere decir que todo eso que se debían de pagar retroactivo por ganancias, monotributo y demás, queda sin efecto. Lo que hay es otras que están trabajando para una rebaja en las tarifas de gas. Vos sabés que hay un beneficio especial para aquellas provincias de zonas frías. Básicamente estamos hablando de la Patagonia Argentina. El gobierno oficializó una suba del gas del 6% para todos los usuarios de gas, que abarca a más de 3 millones de personas que viven en las 12 provincias que tienen zona fría. Las provincias que tenían zona fría eran la Patagonia. Ahora el nuevo proyecto incluye a la provincia de Buenos Aires, junto con las de Mendoza, San Juan, San Luis y Salta. Buenos Aires no tiene la amplitud térmica que tiene Jujuy y Salta, ni los fríos cordilleranos de Mendoza. Me parece que ahí hay una decisión política. Bueno, ¿qué somos, patagónicos ahora? ¿Somos patagónicos los bonaerenses? No sé, patagónicos, andinos, todo, ¿viste? Pero bueno, ahí estamos. La iniciativa estipula una reducción del 50% en la tarifa para los usuarios de sectores vulnerables, como jubilados y pensionados, o los receptores de la asignación universal por hijo, electrodependientes y trabajadores con un sueldo bruto menor o igual a 4 salarios mínimos. Para el resto de los usuarios residenciales, la rebaja es del 30%. ¿Quiénes son el resto de los usuarios residenciales? Son aquellos que ya reciben hoy la tarifa social. Esto es un proyecto que está trabajando el Enargas y allí Federico Bernal, que es era un asesor de Julio De Vido y ahora es el titular del Enargas, dice que no requiere de aportes del Tesoro Nacional esta rebaja que le van a hacer a todos estos sectores y se va a pagar con el recargo sobre el precio de gas natural aplicable al volumen comercializado en el país. ¿Quiénes lo van a pagar? La clase media. O sea, el aumento del 6% siempre van a cubrir ese
esos subsidios o esa baja que se va a hacer? Bueno, un tema terrible fue que se aprobó una ley mediante el cual se trata de regular y condicionar a los medios de comunicación. Me parece, Norma, me parece que tiene medios, fue aprobado en el Senado, pero todavía en diputados, no sé, a no ser que la hayan aprobado anoche, estaba en tratamiento. Bueno, acá está hablando un diputado que dice que votó en contra, por lo tanto se votó en un Entonces diputado. ya está aprobada. Sí, porque está hablando el diputado Federico Angelini de Juntos por el Cambio, que votó en contra. Es una ley realmente terrible porque condiciona la pauta oficial a adquirir un certificado de equidad. Le contamos a nuestra audiencia que la ley básicamente lo que trata es que los medios de comunicación deben incluir en sus programaciones personas con diversidades sexuales dentro de su programación y hablar en lenguaje inclusivo. Va a haber como un policía, no sé cómo llamarlo, de los medios, que va a estar a cargo de Miriam Lewin, y que van a evaluar si te mereces tener ese certificado de equidad. Si cumplís con todos los requisitos, entonces te dan ese certificado y ese certificado te da la posibilidad de tener pauta oficial. Yo creo que en principio estaba circunscripto a los medios oficiales, no incluía a los privados, pero no tiene mucho sentido, sino es, porque van tras los privados, no los medios oficiales que controlan ellos. Pero básicamente el proyecto inicial hablaba de los medios públicos. Ahora no tenemos precisiones cómo lo aprobaron anoche. Sí, eso dice que la preferencia a los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorga el certificado de equidad en la representación de la gestión tienen preferencia en la asignación de la publicidad oficial efectuada por el sector público nacional. O sea que también incluye a los medios privados. Y el objetivo era los medios privados, Sí, obviamente, porque de esta manera los controlan. Como no lo van a hacer, los medios no van a utilizar el lenguaje inclusivo, ni van a poner en su programación personas de diversidad sexual, no porque no las quieran, sino porque es decir, vos tenés que acceder a un medio por mérito propio, por tu capacidad, porque sos una persona que se lo merece, y no porque el medio tenga la obligación de incorporarla. Entonces, no lo van a cumplir y de esta manera ellos se van a justificar para no dar pauta oficial. Y no, es decir, obviamente no nos engañemos, los medios de comunicación, la pauta oficial es muy importante. Es muy importante, sobre todo en estos momentos que las empresas privadas están complicadas para poner pauta, ¿no? Respecto del lenguaje inclusivo. Por eso agradecemos a nuestros auspiciantes. El lenguaje inclusivo, nosotros tenemos como idioma oficial el español. La Real Academia Española, que regula el idioma, ha dicho hasta el cansancio, y lo viene explicitando a diario, que ese lenguaje inclusivo no está aceptado por la Real Academia Española. Además, cuando te hablan del artículo del neutro, el idioma español es tan rico que tiene el género neutro. Cuando vos hablas de la, los, lo y él. Ella, él y lo. Entonces, esto es un absurdo y es una estupidez. Cuando yo encuentro a alguien que me dice todes y bodes, inmediatamente me doy cuenta que estoy enfrente de un imbécil, ¿viste? Y por lo menos ignorante. Independientemente de cómo le pueda caer a vos o a mí o a quien sea,
si el cambio del lenguaje se da espontáneamente, es una cosa. Porque de hecho con De hecho, hay correcto, cambios por el uso de determinadas palabras termina a que después la Real Academia lo acepte. Pero esto es una estupidez. Esta semana tuvimos una serie de ejemplos de esta. Por ejemplo, cuando el señor presidente de la Nación, que suele usar el todes cuando no corresponde, y que ha permitido que el Banco Central, que tan mala gestión lleva adelante, ha perdido tiempo en elaborar un decreto para que en los documentos del Banco Central se utilice el lenguaje inclusivo. Eso es una imbecilidad. El lenguaje inclusivo debiéramos estar aprendiendo todos braille, aprendiendo el lenguaje por señas para poder incluir a a esa gente que tiene esta dificultad. Y no esta estupidez, porque esto tira todo para atrás. ¿Por qué no les enseñan a leer, a pensar y no a meterles política en la cabeza? estaba muteada. Independientemente de eso, que en muchas cosas estoy de acuerdo, yo creo que el cambio, la modernización del idioma se va dando naturalmente por los usos y costumbres. Nosotros no hablamos como hablaban hace 80 años atrás, y tampoco, es decir, nuestros hijos hablan como hablábamos nosotros cuando éramos chicos. Yo creo que se va cambiando el idioma naturalmente por los usos y costumbres, pero es una locura tratar de imponerlo por ley. Es decir, que a partir de mañana nosotros tengamos que hacer el programa con lenguaje inclusive cuando ni vos ni yo, por ejemplo, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y así todo el mundo. Si me pongo como ejemplo, mal ejemplo, pero bueno, terminamos con este tema que no da para más, realmente es una... Vos nombraste a Miriam Lewin recién, es la defensora del público. Me gustaría saber el martes a la noche qué programa estaba mirando, porque en la televisión pública, pagamos todos, en Tecnópolis, que pagamos todos, había un encuentro de mujeres. Y había dos mujeres de un aspecto deplorable, desprolija, con un lenguaje soez, hablándole a las mujeres, con cosas como, por ejemplo, el capitalismo es el responsable del sometimiento de la mujer. El capitalismo te impone formas, por ejemplo, para que vos tenés que trabajar toda tu vida, casarte, comprarte una casa y hacer aportes para jubilarte. De eso hay que liberarse, hay que hacer lo que uno quiere. Nada es definitivo. El matrimonio, ¿por qué vas a quedar presa de un matrimonio? De un machirulo que te quiere manejar la vida. Una cosa deplorable. Me quedé mirándolo como media hora, fueron a la pausa y seguía esperando porque no podía creerlo. Señora Miriam Lewin, ya que está cuidándonos a nosotros, haga el favor de mirar eso. Los mensajes eran terribles, terribles de odio contra los hombres. Es una cosa que las mujeres no podemos compartir eso. Una persona que es normal, el no animarte al poliamor porque estás condicionada por el capitalismo, eso es una necedad, una cosa tan absurda, tan estúpida, y lo transmiten por la televisión pública. Muchachos, ¿de qué estamos hablando? Primero tenemos las escuelas cerradas, que ningún país del mundo ha hecho eso. Tenemos un presidente que te dice albañila, albañila, y encima comete un montón de errores, le atribuye a Octavio Paz, premio Nobel de literatura, una frase que nunca dijo. Es una cosa de loco. Vamos para atrás. Te cuento que creo que entre ayer y hoy, antes de ayer también, desde que cometió los terribles errores que está cometiendo el presidente, bueno, me llamaba la atención
¿quién le preparaba los discursos al presidente, ¿no? Bueno, el presidente se los prepara solo, no quiere que nadie interceda en esta tarea. Pero tiene un montón de asesores que cobran. Sí, eso te iba a decir. Sin embargo, tiene un montón de asesores que le van trayendo esos datitos como para meter en los discursos. Que yo no sé si realmente son ellos los que le dan esos datos o le dan otros datos y el presidente los cambia en el momento, si no están realmente en el horno. Uno de ellos es Alejandro Grimson y Ricardo Forster. Son los especialistas que le acercan distintos aportes para que incluyan el discurso. Y también Ricardo Foster en la época de Cristina era un funcionario que tenía una tarjeta con el cargo que no le cabía en la tarjeta el cargo, no me acuerdo, era no sé qué, secretario general de no sé cuánto y no sé qué. Y ahora es asesor del presidente, siempre caen parados, listos para cobrar. Sí. Bueno, y también, por supuesto, Pablo Biondi, que es el secretario de Comunicación y Prensa. Pero veo que estábamos por irnos a la tanda, pero bueno, veo que ya está Eugenio Semino con nosotros. A ver si ya se conecta. Si no se conecta... vamos entonces, a la tanda. Entonces, Tere, vamos a la tanda y enseguida volvemos. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Cuatro Patas. Todo para las mascotas, alimentos, golosinas y accesorios. Paroicien 3705. Teléfono 4542-1936. Cava. Curupaití 1951, Villa Adelina. 4735-8819. Try Gluten Free. Comida libre de gluten. Cosas ricas, aptas para celíacos. Pedidos por WhatsApp al más 54 911 37 83 20 51. Seguilos en Instagram y Facebook. Somos Hierro. Muebles estilo industrial en hierro y madera. Seguilos en Instagram. Somos Punto Hierro. Estás escuchando Tenemos Data. Bueno, estamos otra vez, estamos en el aire y con Eugenio Semino. ¿Cómo le va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder saludar. Bueno, con muchas novedades, ¿no? Con el tema de jubilatorio, con estas nuevas jubilaciones que se están dando y con un fallo que aparentemente beneficia mucho a los jubilados. ¿Les podés contar un poquito de qué se trata? Sí, y es más de un fallo, porque hay dos. Claro, y va a haber 3 dentro de pocas horas. Ah, bueno, buena noticia. ¿Qué tal? Bueno, mira, el tema que ha trascendido es el fallo de Bahía Blanca, de la Cámara Federal, donde un jubilado hizo un reclamo que tiene que ver, contamos la historia muy brevemente para que
quien nos escucha puede comprender la situación. La ley de movilidad que regía con la anterior administración fue suspendida por el actual Poder Ejecutivo, no bien asumió, más allá de que había hecho su campaña con el tema de que los jubilados recuperaran el 20% de la pérdida que habían sufrido respecto a la inflación en los años 18 y 19. Bueno, es más, se decía que se iban a vender las LELIC para compensar esos 20 puntos. Esto no ocurrió cuando asumió la actual administración, no se recuperaron esos 20 puntos y lo que sí ocurrió es que se suspendió la aplicación de la ley de movilidad. Por lo cual, todos los reajustes que se hicieron durante el 2020 se hicieron por decretos de necesidad y urgencia, y esos decretos fueron hacia la baja respecto de lo que hubiera sido aplicar la ley suspendida. Nosotros ya muy prematuramente habíamos planteado la inconstitucionalidad de esta forma de hacer la movilidad. Hicimos un amparo colectivo para evitar que millones de jubilados tengan que hacer su juicio individualmente, y vía Persaltum, con el patrocinio de los doctores Adrián Trócoli y Andrés Gil Domínguez, llegamos rápidamente a la Corte el 17 de marzo del año pasado. Hasta el día de hoy, ese expediente la Corte no lo tomó. Por lo cual, lo que siguieron, sí, juicios individuales. Uno de ellos, el que estamos mencionando en Bahía Blanca, donde un jubilado pidió que se le aplicara la ley suspendida, y la ley suspendida hubiera generado durante el 2020 un reajuste del 42%, mientras que los decretos de necesidad y urgencia, para los de la mínima, solo reajustaron el 35%, y para las jubilaciones un poco más altas, porque hubo incrementos diferenciados, crecientes, en el mes de marzo del año pasado, para el resto alrededor del 24%, por lo cual hay una diferencia muy significativa de porcentajes. El jubilado ha reclamado y la Cámara Federal le dice, tiene razón, porque cuando a usted se le liquidó la ley que quedó suspendida, que no fue derogada hasta diciembre, que se votó otra ley, sigue dando efecto. Entonces ordena que se le pague la diferencia del 42%, que era lo que había generado la ley, con lo que él cobró, que es menos de un 30% según su rango de jubilación. Ahora bien, un día antes apareció otro fallo que trascendió mucho menos, que dice exactamente lo contrario. Y es un fallo de la Sala Segunda de la Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social, con un reclamo igual al que estoy contando, pero esta Cámara dice los decretos son constitucionales, por lo cual el Ejecutivo tiene la facultad de reajustar como quiera. Estas dos cuestiones, más una tercera, que vamos, yo te decía, a conocer dentro de pocas horas, porque hay un fallo también de la Cámara de Bahía Blanca, ratificando en otro caso lo que es su jurisprudencia y su doctrina, dándole la razón al jubilado. Todos, algunos porque va a apelar el Estado, en los que ganó el jubilado, y en el caso de la Cámara Nacional Federal, donde no se le da la razón del jubilado, es el jubilado el que va a apelar, van a ir a la Corte y se van a encontrar con el amparo colectivo que está a la espera de lo que el día que a la Corte se le ocurra va a ser un dictamen. Recordemos que la Corte no tiene términos y que tenemos antecedentes para con los jubilados no muy buenos. Por ejemplo, el caso Badarolo tuvo 10 años. Esta es la situación. Una pregunta
Te quiero hacer una pregunta, Eugenio. Vos dijiste que el jubilado este, o el fallo de este jubilado, le pedía que se le restituyese la diferencia entre lo que había percibido y el 42% que le hubiese correspondido en el 2020, porque a fin del 2020 se sancionó una nueva ley de jubilación. Así es. Y entonces la diferencia solo correspondería por el 2020, a partir del 21 rige la nueva ley. Exactamente. En diciembre se sancionó una nueva ley que fue muy promocionada y defendida por los diputados oficialistas, como que era la solución que iban a tener los jubilados para recomponer el haber. Fue muy recordada una de las sesiones donde se trató esta ley, porque en paralelo hubo un hecho del dipuporno en una escena bastante escandalosa y demás, que tuvo más trascendencia que la ley de movilidad, ¿no? Que el tratamiento. Es decir, cuando ocurría la escena... El escandalete. 3X, en paralelo aparecía en otra ventana el actual diputado, ex dirigente del Partido Comunista Argentino, Carlos Heller, defendiendo esta ley y dando razones por qué los jubilados tenían que estar contentos con esto, porque iba a ser la recomposición de su haber hacia el futuro. ¿Qué pasó con esta ley? Esta ley restableció básicamente la fórmula que había regido hasta diciembre del 2017, el día del gran escándalo, donde se cambió la fórmula jubilatoria. Y lo que tiene esta nueva fórmula, que en realidad no es tan nueva por lo que acabo de decir, es que pondera lo que es la variación del salario del trabajador activo, es decir, es una de las dos variantes, y la otra variable es lo que tiene que ver con recaudación de impuestos que tienen porcentuales destinados a la seguridad social. 50% y 50%. Ahora te digo cuáles son esos impuestos. Con esta fórmula se reajusta a partir del mes de diciembre. El primer trimestre reajustado es el de marzo, que da 8 puntos. Ahora mira, para reajustar marzo se toma el trimestre octubre, noviembre, diciembre del año pasado. En ese trimestre la inflación fue del 11.3%. Y el reajuste que generó es el 8%. Ya estamos abajo 3 puntos. ¿Qué pasó en el otro reajuste, el que se empezó a cobrar ahora, el de junio? Se tomó el trimestre enero, febrero, marzo. La inflación fue el 13%, y lo que se reajustó a los jubilados es el 12.12, un punto menos. Pero esto no es lo más grave. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos hablando de inflación pasada, pero el jubilado va a tener que llegar hasta septiembre con este 12% del pasado, porque recién va a reajustar en septiembre sobre lo que va a ser un periodo de junio, julio y agosto, que salvo que haya cero de inflación, si presuponemos que va a estar un poco mejor que en los periodos anteriores y que va a haber un 3%, vamos a suponer, por mes, vamos a estar 10 puntos nuevamente más abajo de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que le interesa al jubilado. Que se va a seguir muriendo de hambre, porque tenemos 4,5 millones de jubilados, que son los de la mínima, que al día de hoy están cobrando 23.000 pesos.
Y con esos 23.000 pesos tienen que llegar a septiembre. Y el resto, los 2 millones restantes, cobran un haber medio de 33.000 pesos. Los de la mínima solo pueden cubrir el 37% de su canasta de necesidades básicas. Y los de la media llegan a cubrir el 50% de su canasta de necesidades básicas. Cuando hablamos de necesidades básicas, hablamos de alimentos, hablamos de medicamentos, insumos de farmacia, gastos de vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, es imposible suponer que se puede vivir con eso en Argentina, ¿cierto? Así que estamos en un problema de gran dimensión que no lo van a resolver los juicios, los fallos de la Cámara Federal de Bahía Blanca, a nuestro criterio, están acordados a derecho, como dicen los abogados, son razonables, pero bueno, esto se va a seguir debatiendo y el problema, yo te decía, las dos variantes que toma, son variables. Digo variantes porque estoy también con el tema de vacunas y llegaron nuevas variantes de virus que también nos preocupan mucho. Esos dos componentes son, dijimos, la variación del salario del trabajador activo y la otra mitad es impuesto. De la variación del salario, el promedio termina siendo muy bajo. ¿Por qué? Porque vos tenés algunos gremios que tienen, bueno, por ejemplo, empleados del Congreso y diputados y senadores reajustaron el 40% en 15 minutos hace 2 semanas. Empleados PAMI también. PAMI el 43%. PAMI el 43%, más. La paridad de PAMI fue el 43%. Más un bono de 20.000 pesos. Así es. Por eso, y son los que a su vez no están atendiendo a los jubilados, porque PAMI y ANSES fueron los dos organismos que menos respuestas dieron desde lo prestacional durante toda la pandemia. Es más, PAMI te voy a decir algo, Anselmo. Eugenio. PAMI le paga 100.000 pesos mensuales a cada unidad básica de la Cámpora en Capital y Gran Buenos Aires. Para los remedios, por ahí te faltan remedios, te faltan atención médica, las cápitas no están... No hay camas de internación. El miércoles hicieron una movilización los geriátricos porque no les pagan las camas que ya tienen ocupadas. Entonces, la situación es gravísima, pero yendo a lo salarial, vemos cómo el jubilado queda en esa fórmula mal parado, porque te decía, hay gremios que tienen una buena recomposición, pero esa dentro de la media hay gremios y hay salarios que aumentaron muy poquito. Entonces, la media salarial, no pensemos en camioneros, no pensemos en sectores públicos determinados que tienen buenos incrementos, pero hay algunos que recibieron el 15, el 20%, o porcentuales fraccionados, por lo cual no te entran en el semestre. Y la otra mitad, te decía, es recaudación de impuestos que tienen porcentajes destinados a la seguridad social. Esos impuestos, ganancias, patrimonio, ambos muy poquito, un porcentual muy poquito, cigarrillos que es simbólico, y hay hidrocarburos que es simbólico. Pero el quinto es el que más plata pone, es el IVA. Vos fíjate que no puede ser sustentable un sistema donde el más injusto de los impuestos, el más regresivo, el que más afecta a los pobres, el más inequitativo, sea el principal financiador dentro de los impuestos del sistema. Imagínate un jubilado que se está pagando su jubilación a partir de su propio consumo. O un subsidiado que no tiene trabajo, cuando va a comprar un litro de leche, paga el 21% igual que el diputado que se aumentó el 40%. Entonces,
estamos en un tema que es sustantivo. El sector que más ajuste tuvo en todos los aspectos de su vida es el sector del adulto mayor, del jubilado. Jubilado, pensionado, jubiladas, pensionadas, como se les quiera llamar, que somos 7,5 millones. Y vos fíjate que esto se da en paralelo dentro del escenario de la pandemia. Más del 80% de los desgraciadamente 84.000 fallecidos que tiene el país, que parecen olvidarlo las autoridades, parece que es una cifra de la cual no se habla, que entre paréntesis te digo, se ha conformado desde la Defensoría una comisión de familiares de fallecidos por el COVID para simplemente hacer un homenaje a todos y que no sean un número, que tengan un nombre y apellido, ¿no? Es decir, lo que no se quiere nombrar desde el poder. Pero al margen de esto, lo que ha ocurrido es que quienes han sufrido la enfermedad COVID y no han sido atendidos en la parte posterior, en la post-COVID, hoy tienen patologías serias que nadie está hoy siguiendo, ni atendiendo, ni haciendo rehabilitación. Hay secuelas cardíacas, hay secuelas neurológicas, hay secuelas meramente motrices. Bueno, esto no se atiende y el jubilado obviamente... Perdona, que no están atendiendo los médicos de PAMI. Mira, es muy escaso. Muchos médicos de cabecera, como les renovaron un contrato hacia la baja, renunciaron directamente o se jubilaron. Por lo cual, los que quedaron tienen triplicado su padrón, así que los turnos de atención se hacen cada vez más distantes. Encima, como el afiliado tiene para hacer todo trámite de autorización de vacunas, de autorización de medicamentos, etcétera, etcétera, hacer el trámite en su agencia, tiene que pedir el turno por la página y la agencia da turnos limitados por día y en las agencias se atiende por la ventana de la casa, con una guardia. Por lo cual, imagínate este escenario, ¿no? El circuito, porque no, cuando tenés que ir al médico, tenés que ubicar al médico y a ver cuál te tocó en reemplazo del que vos tenías. Después, cuando lo ubicás, tenés que ver qué día atiende y que te haga la receta. Y después muchas de esas recetas las tenés que autorizar, recetas o prácticas que tenés que hacer, por lo cual se van a tiempos eternos las consultas, la provisión de medicamentos, la atención. Y como decía antes, con 23.000 pesos no puedes comprar por tu cuenta, no podés, tenés que hacer el trámite, la vía excepción, tratar que te den el medicamento al 100% de descuento, etc. La conclusión, Eugenio, sería que el sector de los jubilados está totalmente olvidada por esta gestión de gobierno. Como viene ya venía sucediendo, pero yo creo que esta es la peor gestión para los jubilados. Sí, porque para algo más que es una gestión ineficiente, ineficaz y a su vez dentro de un marco complicadísimo como es la pandemia. Eugenio, sí. Se nos está yendo el tiempo porque nos están avisando que tenemos que ir entregando. Siempre es un gusto escucharte porque además sos muy claro. Y lo que falta es que la gente tenga explicaciones, porque la gente, la mayoría, no sabe ni qué es lo que le corresponde cobrar, quién es el que lo benefició. Lo único que sabe es que lo perjudican todos, pero quién lo trató mejor o peor tampoco saben. El tema de los trámites para la atención médica, los que dependen del PAMI, es un horror porque las personas mayores tienen mucha dificultad con los medios
con internet y demás, y tienen que pasar por allí. Esperemos que por lo menos cuando la pandemia vaya pasando, vayan pensando en mejorar este sistema para el acceso a la salud de los jubilados, ¿no? Que hagan algo, ya que están, para algo fueron votados. Sí, sí, bueno, en general son votados en Argentina para autosatisfacer sus deseos, no las necesidades de los demás. Yo les agradezco muchísimo. Nosotros también agradecemos tu participación y hagamos votos los tres para que las próximas elecciones voten bien, que piensen bien, para ver si mejoramos un poquitito. Que los jubilados piensen en ellos mismos, que esto no los va a sacar adelante. Hay que cuidarse mucho, bueno, y tener memoria, ¿no? Como siempre. Bueno. Muchísimas gracias, Eugenio. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Muchas gracias por... Un beso, bueno, muy buen fin de semana, que esté muy bien. Igualmente. Lo mismo para vos. Fue Eugenio Semino o Guzmán de la tercera edad. Y bueno, y nosotros ya nos estamos yendo, Isabel. La verdad que es muy interesante, es muy, muy claro, Eugenio, cada vez que nos cuenta la situación de nuestros jubilados. Y bueno, sí, la verdad que sí. Lo que te quería recordar es que el próximo domingo, el próximo, el día 20 de junio, es el Día del Padre. Entonces, bueno, acuérdense de sus papás. Seguramente va a haber alguna dificultad para conseguirles algún regalito, pero en la semana pensamos que los comercios van a estar abiertos. Además, mañana tendría que regir una nueva modalidad. Este gobierno espera a último momento, todo es imprevisible, nadie puede hacer previsiones ni calcular qué es lo que va a hacer. Esperemos que esta noche dejen un poco liberado para que, bueno, la gente pueda actuar con responsabilidad y con libertad. No vamos a hacer festejos grandilocuentes ni hacer una gran fiesta, pero que puedan saludar a su papá o acompañarlo, muchos que lo tienen internado, muchos que están que hace tiempo que no los ven, por lo menos que puedan desplazarse hasta sus casas para verlo aunque sea desde la puerta. Bueno, habrá que esperar el nuevo decreto y lo que nos aguarda para la próxima semana. Y nosotros nos despedimos y hasta el próximo viernes, como todos los viernes, a las 10 de la mañana en Tenemos Data. Chau Isabel, chau a toda nuestra vemos. Gracias por la operación técnica. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus. Medidas preventivas.